Qué bueno es estar compartiendo con ustedes nuevamente. Hoy vamos a seguir con nuestra serie en medio del caos. Específicamente vamos a ver un tema que lo titularon en medio de la confusión. Y vamos a seguir viendo la vida de Elías, que arrancamos con don Denis el sábado pasado. Antes de empezar, quisiera que me acompañaran en una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, gracias porque nos permites reunirnos como iglesia, porque nos permites adorarte, nos permites venir a tu palabra juntos. Te pido que prepares nuestros corazones y que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra a nuestras vidas y que seamos todos edificados por ti, Padre. Oramos por esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, en medio de la confusión se llama esta parte de la vida de Elías, que vamos a ver en el capítulo 18. Por suerte, don Denis ya dio un contexto de lo que se estaba viviendo en el pueblo de Israel en ese momento, pero por si alguien no vino el sábado pasado o no ha tenido una oportunidad de escuchar qué es lo que pasaba, básicamente el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Acab, que era el peor rey. Y eso no es por criterio mío, lo dice la palabra de Dios, lo dice en Primera de Reyes 16:30, dice: sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. O sea que él era el peor rey de Israel. ¿Y por qué era el peor rey? Porque se había dejado influenciar por Jezabel, la mujer extranjera de la que habló don Denis también el sábado pasado, y había introducido alabar, adorar a dioses paganos al pueblo de Israel. O sea que los había llevado, los había alejado del Señor y había roto el primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y algo que siempre se le recalcaba al pueblo de Israel. Acab los había llevado por un camino de destrucción, de perdición, en el sentido que ahora adoraban dioses como Baal, Acera, y por eso el Señor pues cierra los cielos 3 años y medio. Elías se levanta como profeta, él ora y deja de llover 3 años y medio. Pero en este pasaje vamos a ver la historia cuando el Señor llama a Elías y le dice: va a volver a llover, necesito que enfrentes a Acab. Y miren, esta historia, sinceramente, yo sé que muchos acá ya la han leído, la vida de Elías, y sinceramente que, ¿a cuántos les gustan las películas acá? Son varios. Pues les va a gustar porque esta historia es como una película prácticamente. O sea, y cuando digo como una película, en todo sentido, tiene acción, tiene suspenso, tiene expectativa, hay hasta un poquito de humor, tiene de todo. Entonces, si se duermen, no es por la historia, va a ser por mí, pero vamos a verla todos juntos. La manera en la que lo vamos a ver va a ser prácticamente, vamos a arrancar un poquito en el capítulo 16, para darles contexto cómo llegamos al 16. Prácticamente Dios le dice a Elías: tenés que encontrarte con Acab. Él lo hace por medio de un mayordomo que tiene este rey, y le dice: mira, voy a verme con Acab, le dice Elías, ¿verdad? Y el mayordomo le dice: pero de verdad, le dice, porque has estado perdido 3 años y medio y si no apareces me van a matar a mí. Le dice Elías: no, ya yo voy a verlo. Y ahí es donde nos encontramos en la historia. Lo segmenté en 3 partes, más por dividirlo en secciones, porque lo vamos a ir leyendo juntos. Y como estamos en el tema, en medio del caos y en medio de la confusión, yo me quedé con la C en la mente. Y primer segmento puse cuestionamiento, una confrontación necesaria. La segunda parte, el cuento, las mentiras de un ídolo. Y la tercera parte, la claridad, el poder de un Dios verdadero. Entonces, quedé con los C en la mente y ahí disculpen si los confundo, pero es que eso es lo que es la manera de organizarlo. Entonces, si gustan y tienen su Biblia, creo que va a estar ahí también para que vayamos juntos. Vamos a entrar de lleno en Primera de Reyes 18, en el versículo 16. Dice: entonces Abdías, el mayordomo que les dije, fue a decirle a Acab, el rey, que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal
y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Ven que era película, ¿va? De entrada tenemos una confrontación. Lo primero que vemos es que Acab han estado 3 años y medio en una sequía, y él le dice a Elías: vos sos el alborotador de Israel. Como quien dice, vos oraste para que no hubiera lluvia 3 años y medio. ¿Qué valor va? Él es el que le dio la espalda al Señor, siguiendo a los Baales, que por cierto, según decían, era el Dios de la lluvia. Entonces él le dio la espalda al Dios verdadero para servir a un Dios de la lluvia con quien no conseguían lluvia en 3 años y medio. Y Elías le dice: yo no he alborotado a Israel, yo no soy el problema. Vos sos el que los ha llevado por un camino incorrecto. Y la verdad es que Elías lo está confrontando a él con la verdad. Él es el que los ha desviado. Incluso hay un pasaje en Deuteronomio que, miren qué claro es el Señor. Deuteronomio 11:16. Sean cuidadosos, dice, de no dejar que su corazón sea seducido. No se pongan en contra mía sirviendo a otros dioses, ni se arrodillen ante ellos, porque el Señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará sus frutos y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el Señor les da. O sea que estaba claro desde antes. Los confundidos ahí son Acab, el pueblo de Israel y todos los que sirven a los Baales. Y la realidad es que en el corazón de ese pasaje, ¿por qué hablo de un cuestionamiento? Porque lo más fuerte que alcanzo a ver ahí es cuando, después de que ha convocado a todo el pueblo de Israel, se para enfrente de ellos y les hace la pregunta puntual, que les dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y la gente se quedó en silencio, dice ahí. Esa pregunta, no sé si me llamó la atención porque quedé tal vez imaginando, pucha, Israel, o tal vez fue que me caló a mí, ¿verdad? Yo honestamente siento que me caló a mí en lo personal, porque esa pregunta cuando la leí sentí que saltaba de las páginas y me la hacía a mí. ¿Hasta cuándo seguirás titubeando entre dos opiniones? ¿A qué me refiero? Que muchas veces como creyentes queremos ser creyentes el día viernes de grupo, el sábado de la iglesia, pero en el resto de nuestras vidas como que se nos olvida un poco o lo dejamos un poquito a un lado, y cuando vuelve el otro viernes pues volvemos a hacer así. Y pareciera que así quería estar el pueblo de Israel, porque como que no se habían ido del todo con los Baales, sino que según ellos en su mente podían manejar las dos posturas. Pero el Señor no acepta medias tintas. El Señor es rey sobre todo, y cualquier cosa que pongan en el lugar de Dios es un ídolo. O sea que a veces se nos da también esa confrontación a nosotros de preguntarnos: ¿será que estamos sirviendo a dos señores? ¿Será que estamos dejando a un lado a Dios? ¿Será que a Dios le queremos entregar solo una parte de nuestra semana y el resto de nuestra vida con nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo? ¿Será que ahí tenemos otro rey o lo destronamos para un momento? O sea, algo muy personal que me caló a mí, pero en mi humanidad y en mi defensa dije, bueno, pero por lo menos la verdad es que yo no soy tan malo como Israel, no soy, dije. Porque un ídolo en mi casa no lo tengo, pues. Yo no sé quién es Baal, pues. Y no tengo altares en mi casa, ni en el carro, ni en el trabajo. Entonces, como queriéndome justificar un poco, porque decía yo, la verdad es que no sé si les pasa a ustedes cuando leen el Viejo Testamento, que a veces uno queda, qué terco Israel, va, o sea, qué necio. O sea, uno lee en el capítulo 11, el Señor les hizo una gran maravilla, los salvó, le dijo que fueran fieles, y en el 12,
pecaron otra vez. Y uno queda, pucha, ellos sí son, sinceramente que no somos así, decimos nosotros. O por lo menos me pasa a mí que yo quiero no compararme tanto con Israel, pero entre más leo las Escrituras, más me amonesta, más bien, porque nos damos cuenta que tal vez no estamos tan lejos como pensamos. Pero con esto de los ídolos yo decía, no, pero por lo menos no adoramos ídolos, pues eso de la idolatría, digo yo, es un tema de culturas antiguas. O incluso, digo yo, justificándome, les estoy dando, ¿cómo lo pensé yo? Yo justificándome decía, o incluso tal vez se refiere, sí se da, pues hay gente que tiene ídolos. Yo les voy a contar una experiencia muy personal. Yo fui a un retiro espiritual una vez, habían varios hombres, eran como 400 hombres de todo el país, de Honduras. Digamos que el 80% eran del interior del país, de áreas rurales, y hicieron un llamado en esa reunión, que era como un retiro, y dijeron, hey, entreguen su vida a Cristo, dice, y llamaron a la gente, si ustedes tienen algún otro ídolo, dice, algo más en lo que depositan su confianza, ahorita mismo entréguenselo al Señor. Y era un auditorio y estábamos todos en un círculo, yo me quedé así como en la expectativa. Cuando menos acuerdo, miren, como el 50% de la gente empieza a caminar los hombres y dejan patas de conejo, y dejan dijes, y dejan como cuestiones así, imágenes, y las fueron a dejar ahí en medio. Y yo quedé así como que, entonces vengo yo y veo esa imagen así, y yo me quiero justificar. Yo me justifico así como tal vez en la cultura así que es más supersticiosa se da eso de la idolatría, pero yo no llego a tal extremo. Sueno como, no sé si han visto ese video de la señora de Copán, de los pueblos y las aldeas, y yo no soy de aldea, digo, así como, ¿no han visto ese video ustedes? Esa señora se hizo famosa. Pero la realidad es que pienso en ese contexto porque la verdad es que, y les confieso algo, hasta en mi familia, yo he tenido parientes cercanos a quien yo quiero mucho, que tienen imágenes en sus cuartos, que han tenido, pues, por suerte, por gracia de Dios, pues abandonaron todo eso, pero estaba ahí, pues, cosas en las que la gente ponía su confianza para provisión, para protección, por suerte, decía mi pariente. Entonces se da. Y yo quiero distanciarme de eso porque digo, no, pero yo no tengo eso, o sea, yo no tengo ninguna estatuilla ni nada así. Pero la realidad es que si nos vamos a la definición bíblica de qué es un ídolo, lo vemos así. Bíblicamente un ídolo es cualquier objeto, persona, concepto o deseo material que usurpa el lugar de Dios. Ídolo es cualquier cosa que nosotros le damos el lugar de Dios y no es Dios. No lo definan más allá de eso, eso es. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios en nuestra vida. Y ahí es donde entramos al campo que sí, para donde yo me quiera justificar, no puedo. Los ídolos modernos. Y quiero mencionar 3 para ver si ustedes están de acuerdo al final. Número 1, el éxito. Muchas veces el éxito en nuestras vidas se convierte en un ídolo. Digamos que fundamos quizás una empresa y según cómo vaya la empresa, así nos sentimos y así está puesta nuestra seguridad. Si el negocio va bien y si somos vistos como personas exitosas, estamos bien. Si fracasamos o fallamos, se nos desmorona todo, porque hemos puesto la idea del éxito en el lugar de Dios, en un lugar que solo Dios tendría que ocupar. Y mire que buscar ser exitoso no es algo malo como tal, pero algo muy interesante es que muchas veces los ídolos no son cosas malas como tal, sino cosas buenas que ponemos en el lugar de Dios. Y por darles otro ejemplo, el romance o el amor. No estoy hablando de Dios es amor, porque en ese caso estaríamos bien. Estoy hablando del amor como el mundo lo vende. A los que les gustan las películas, no sé si les gustan las películas románticas, las de que el chavo se queda con la chava y vivieron felices para siempre. La parte del felices para siempre nunca la vemos, pero vivieron felices para siempre. Se da a veces que nosotros esperamos, a veces en nuestra soltería, sean varones o sean mujeres, pensamos que vamos a conseguir una persona y que cuando tengamos a esa persona, todo va a tener sentido. Todo va a ser color de rosa y vamos a estar completos. O sea que estamos incompletos si no tenemos a esa persona. Y no es malo, o sea, no es malo, como digo, no es malo anhelar uno, porque yo tengo a mi esposa y doy gracias a Dios por mi esposa. Pero si yo pongo a mi esposa en el lugar del Señor, le estoy dando a ella un peso que jamás puede cargar. Ella no es Dios. Si ella me pone a mí en ese lugar, me está dando un lugar que me voy a desmoronar. Como seres humanos nosotros fallamos y si le fallamos a las personas a las que amamos,
y ellos nos tienen en un puesto que no deberíamos estar, le desmoronamos todo. Peor aún, no somos eternos como seres humanos. Cualquier persona, aún nuestros seres queridos, vamos a morir eventualmente. Y si nuestra confianza o nuestro significado de la vida está puesto en una persona, se desmorona todo cuando llega a pasar algo, cuando fallan o fracasa algo. Y el tercero, ídolo moderno, ya vimos éxito, amor, que creo que es más claro quizás desde un contexto bíblico, las riquezas o el dinero. Y miren que las riquezas tienen una manera de darnos un sentido como de seguridad. ¿Sí o no? O sea, que cuando tenemos dinero en nuestra cuenta bancaria nos sentimos como seguros, pues, o sea, como que, porque si pasa algo le podemos hacer frente. O nos da en sentido como de confianza en lo material muchas veces. Y peor aún, las riquezas nos llevan a veces a querer acumular más riquezas y más riquezas. Y de repente nos encontramos en nuestra vida viviendo por cosas que cuando nos muramos, ahí se van a quedar. No nos vamos a llevar nada. Y podemos vivir para eso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo en su momento que no podíamos servir a dos maestros. ¿Y cuál era el maestro del que estaba hablando él? No pueden servir a Dios y a las riquezas. Él estaba dando a entender de que podemos cometer el error de hacer un ídolo del dinero, de las riquezas y ponerlo en el lugar que solo tiene que ocupar Dios. Entonces hay ídolos modernos que nosotros también tenemos que enfrentar y tenemos que identificar qué altares estamos haciendo en nuestro corazón. Vamos a seguir con la parte del cuento, puro cuento, las mentiras de un ídolo. En el versículo 25 dice: así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Los ídolos que estaban adorando el pueblo de Israel, acá lo que había llevado el pueblo, ahí estaba. Era el momento de que aparecieran. Era la gran final, va. Mañana, primero Dios gana el maratón. Tenía que aparecer su equipo en ese momento. Perdón, don Denis. Tenía que aparecer su equipo en ese momento. Pero en ese momento, silencio. Y vemos de que ellos hacían un montón de ruido. Y yo una vez escuché a alguien decir: ¿sabes por qué las personas que adoran ídolos tienen que hacer ruido? Porque el ídolo nunca les va a contestar. ¿Sabes por qué hay silencio? ¿Sabes por qué ellos hacen gran bullo, escándalo? Porque el ídolo nunca les va a contestar. Por eso es que ellos tienen que hacer bulla, porque del otro lado solo va a haber silencio. Y cuando Elías se burló, honestamente que da risa, pues. Prácticamente le dijo: ¿será que fue al baño? Le dijo. Que no les contesta. Se fue de viaje, le dice. O sea, Elías está bufón, pues, o sea, pero es que tiene razón. Es lo que les está dando a entender, es que cualquier Dios que tiene este tipo de limitaciones no es Dios. Eso es lo que les quiere dar a entender con lo que se estaba burlando. Y me llama la atención porque dice que se cortaban y sangraban. O sea que al final, principio que podemos tomar, miren, cualquier ídolo que nosotros tengamos en nuestra vida, además de mentiroso, es destructivo. Además de que no cumple las promesas que supuestamente tiene. Imagínense este Dios de la lluvia que no daba lluvia. O sea, todas estas farsas, además de mentiroso, solo ocasionan que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. Y son como algo destructivo para nosotros. Solamente Dios es el Dios verdadero. Y acá quería, no sé si tienen una imagen, quería colocarles una imagen
para hacer una ilustración acerca de en qué se puede colocar la confianza. ¿Se ve ahí? Ok. Ven ahí, ven una roca firme y está una silla podrida y débil. Si vengo yo con toda la confianza del mundo, y digo, yo me voy a sentar en esta silla podrida, carcomida por abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quebrar, me voy a caer, porque la silla no me puede sostener. Yo puedo sentarme con toda la confianza del mundo. Ahora, si yo llego con toda mi confianza y la deposito en esa roca y me siento en ella, me va a sostener, siempre me va a sostener. Pero cambiemos un poquito la dinámica. Digamos que mi confianza en la silla es un 100% de confianza. Confío plenamente en la silla y me siento en ella, siempre me va a quebrar. Y digamos que mi confianza en la roca es 1%, un poquito tuve que tener porque me senté, 1%, siempre me va a sostener. ¿Cuál es el principio? ¿A qué quiero llegar? No es la calidad, la cantidad de la fe, a veces es el objeto de nuestra fe. O sea, si algo podemos ver de estos profetas es que ellos eran devotos a ese Baal. Pucha, gritaron de mañana a mediodía, o sea, estuvieron ahí presentes, pues. Sí que le tenían confianza, según ellos, que iba a pasar algo. Estaban perdidos, de verdad que bien confundidos, pero estaban ahí, o sea, tenían mucha confianza. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ponemos nuestra confianza en un fraude, nos va a defraudar. Solamente poniendo nuestra confianza en un Dios verdadero es que vamos a tener respuesta. Entonces hay que ver bien en nuestra vida dónde estamos depositando nuestra confianza, porque el objeto de nuestra fe es lo que importa. Y eso es lo que les quería hacer ver el Señor en esta exhibición, concurso, competencia, como le quieran llamar. Y ahorita sí vamos a entrar a la parte buena de la historia, porque ya fueron los profetas de Baal, ya hicieron su parte en la competencia. El pueblo de Israel es testigo, él está viendo todo lo que está, el pueblo de Israel está viendo todo lo que está pasando. O sea, están viendo el Dios en el que ellos habían estado depositando su confianza, y ahora Elías va a mostrarles al Dios verdadero desde el versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. El Señor es Dios. El Señor, Él es Dios. ¿Y qué más se puede decir después de una historia como esa? El Señor es Dios. De entrada Elías cuando está reconstruyendo el altar, coloca 12 piedras que representan a las tribus de Israel. O sea que antes de que el Señor aparezca, hay un principio básico que tenían siempre los israelitas, que lo vemos en los devocionales del Viejo Testamento, que es recordar siempre, recordar.
y esas piedras servían como una memoria para el pueblo de Israel de quién era Dios. O sea, el Dios que iba a aparecer era el Dios que había separado las aguas, el que lo había hecho cruzar el Mar Rojo, el Jordán, el que les había dado la victoria sobre enemigos que eran más que ellos, más fuertes que ellos. Ese Señor era el que iba a aparecer. Y desde que les pone las 12 piedras les está dando a entender, acuérdense de quién es su Dios. Acuérdense, el Señor al que le vamos a clamar ahorita, acuérdense quién es el Dios Todopoderoso, con el que hicimos el pacto, el que nos ha dado la victoria en cada momento de nuestra historia como nación. Acuérdense. Desde que puso las 12 piedras, Elías les está dando un mensaje de ver quién es el Dios verdadero. Manda a mojar todo. Imagínense que Él manda a mojar todo. No sé si a ustedes lo han hecho. Le han prendido fuego a madera mojada. Naturalmente no se puede, pues. Empapada, casi que abajo del agua. Le han prendido fuego a madera empapada. O sea, Elías, como el Señor hace algo que dice, o sea, sí, naturalmente esto es imposible. Le voy a dar la ventaja a los profetas de Baal. Miren, si fuera por números, aquellos son 450. O sea, como quien dice, si son 450 mensajitos llegando a su Dios y el mío solo uno, pues el mío tal vez se pierde, tal vez no me escucha. Ustedes son 450 oportunidades de que los escuchen, de que mande el fuego Baal. Y sin embargo, con toda la ventaja, con todo el tiempo también, porque aquellos estuvieron todo el día. O sea, es que no es cosa, miren, la victoria fue goleada, pues, o sea, fue petateada la que les pegaron. Porque imagínense que esta gente tenía todo el tiempo, tenía la mayoría, tenía leña que no estaba mojada. Elías solo era uno, solo oró una vez, mojó toda la leña como para ponerlo en contra, pero ese es Dios. Ese es el Dios Todopoderoso, el Dios que es real. Me gustó una frase que dicen, miren, uno más Dios, siempre mayoría. Siempre mayoría. Pero lo que más me gusta quizás de este pasaje es la parte donde Elías hace la oración, que quisiera que la viéramos nuevamente. Está en el versículo 37. Desde antes empieza en el 36. Voy a leer una parte que dice: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Hay una parte, esta es la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho en la Reina Valera del 60, se la voy a leer también aunque no aparezca ahí. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa parte. El propósito de esto, miren, Dios va a ser Dios. Si yo quiero predicar cualquier otra cosa, si yo me quiero perder y buscar dioses falsos, si estamos hablando de ídolos de los que son mentiras, así como los que seguía Israel, si estoy hablando de ídolos modernos, el éxito, el amor, la riqueza, si yo persigo cualquiera de estas cosas, igual eso va a estar vacío y Dios siempre va a estar en el trono. Eso no cambia. Como yo reaccioné, Él no cambia el hecho de que Dios es alfa y omega, es todopoderoso y es el único Dios verdadero. Lo que yo haga no cambia eso, pero vean el corazón del Señor. Dice que lo hace porque quiere, para que el pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea que este Dios todopoderoso no lo hace solo por demostrar su poder. Obviamente va a demostrar su poder si es que Él es el Dios verdadero, pues. No hay manera de obviar el hecho de que Él es todopoderoso. Pero ¿por qué lo hace? Porque Él quiere, dice, que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Hoy en día, a veces cuando enfrentamos pruebas, situaciones adversas, ocupamos ese recordatorio. Ocupamos saber que el Dios al que servimos es ese mismo Dios. El mismo Dios que hizo esto con Elías frente a los profetas de Baal, ese mismo Dios es el que es el que quiere hoy en día que nosotros volvamos nuestros corazones a Él. Y miren, si usted vino acá por primera vez hoy, créame que no es casualidad que esté aquí el día de hoy. Este Dios todopoderoso, el deseo de su corazón es que su pueblo se vuelva a Él. Y la realidad que teníamos nosotros como seres humanos es que lamentablemente
por nuestra condición pecaminosa estábamos separados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y estoy hablando de todos, no solo el que vino por primera vez. Así estábamos. Queríamos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Había un Dios verdadero, pero nosotros no lo seguíamos a Él. Pero Dios quiere que volvamos nuestros corazones a Él. ¿Y cómo lo hace? Hay un versículo que se cantó incluso ahorita al inicio de la reunión, el versículo más famoso, creo, por lo menos el que más se conoce, se ve Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos vio en nuestra condición a nosotros de pecadores. Dios nos vio que nosotros no nos podíamos salvar, que estábamos perdidos, que estábamos confundidos, y dijo: voy por ellos. Dios envió a su Hijo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a morir una muerte que merecíamos nosotros. Y cuando digo vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, me refiero a una vida sin pecado, una vida perfecta, una vida en completa obediencia al Señor. ¿Para qué? Para que cuando Él diera su vida por nosotros, fuese el sacrificio perfecto, que nos limpia de todo mal, que paga la deuda, que perdona nuestros pecados. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quiere conocer a este Dios? Se hizo hombre. Y mire qué contraste tan maravilloso. Los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Se cortaban, llenos de sangre. Los profetas de Baal sangraban por su ídolo, sangraban por el Dios en el que ellos creían. El Dios de nosotros se hizo hombre, subió en una cruz y derramó su sangre por nosotros. Si eso no nos da a entender la dimensión de lo que el Señor quiere para nuestra vida, del amor que nos tiene, sinceramente que es difícil dimensionar a este Dios todopoderoso dando su vida completamente por nosotros. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a esto: al que cree, dice, que cree, para que todo aquel que en Él crea reconozca al Señor como su único Señor y Salvador. O sea, solo en Él podemos hallar la salvación. Todo lo demás son dioses falsos. Y lamentablemente muchas veces en estos tiempos vivimos confundidos y nos confundimos. Pero la verdad que encontramos en su palabra, la verdad de este Dios que hizo los cielos y la tierra, es el único lugar donde podemos hallar la claridad que necesitamos para enfrentar tiempos tan confusos. El Señor es todopoderoso. Y además de ser todopoderoso, además de ser el único verdadero Dios, es un Dios que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Ese Dios es el Dios al que servimos. Si usted tiene cualquier problema, cualquier situación, todos los tenemos. Pero recordemos a qué Dios servimos. Que esta exhibición del pueblo de Israel en el Monte Carmelo nos sirva a nosotros. Nos sirva a nosotros para recordar quién es el Dios verdadero. Y más allá de esta exhibición del poder de Dios, que es algo maravilloso, recordemos a Cristo en la cruz. Porque cualquier problema que nosotros tengamos, la realidad de un Dios que da su vida por nosotros nos da la fortaleza para estar claros todo el tiempo, que no tenemos que apartarnos ni a derecha ni a izquierda. La claridad en medio de la confusión la encontramos a través del Dios verdadero. ¿Qué me dicen si oramos? Padre Celestial, gracias porque tú nos permites compartir este tiempo juntos. Tú hablas a nuestros corazones en tu palabra, Señor. Nos ayudas a dimensionar lo grande que eres, lo maravilloso que eres, el poder que tienes, Padre. Y te pido que hoy en nuestros corazones nos llames a casa igual, Padre. Que podamos también nosotros decir en nuestros corazones: el Señor, Él es Dios, el Señor es Dios. Que recordemos a Jesucristo en la cruz sangrando por nuestros pecados. Que nos acordemos que el Dios que nos respalda, Señor, del lado del que tenemos que estar es del lado tuyo, Padre. Y que ahí estamos seguros, siempre vamos a estar seguros. Y que tú, Señor,
traes claridad en medio de cualquier confusión. Tú das la respuesta, como la has dado siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.